Nuestro invitado de hoy es el hermano José Dávila. El hermano José es religioso de la comunidad Hermanos de San Juan, licenciado en Economía y máster en Educación Universitaria. Ha sido formador en distintas universidades en temas de economía, filosofía y administración de empresas. Actualmente es profesor del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II, así como formador de novicios en su comunidad religiosa. Y además es editor y articulista de la revista Mirada y del blog Café Filosófico. Sin más que agregar, te dejamos con el episodio. El podcast católico en donde no encontrarás el típico contenido de evangelización. Aquí, Horacio Torres y yo, Hernando de María, tenemos conversaciones sin filtro con los testigos del Evangelio que están definiendo el rumbo de la iglesia. Laicos, sacerdotes y religiosos que se salieron de su zona de confort para hacer lo que Jesús les pedía. Esto es Testigos. Hermano José, muchísimas gracias por darte un tiempito de tu vida religiosa para estar aquí. Ahora sí que algo fuera de lo habitual, ¿no? Estar en cámaras, micrófonos y ese tipo de cosas. Gracias, sí, con gusto. Oye, hermano, pues mira, se me hace muy interesante de entrada eres el primer religioso que tenemos por aquí. Habíamos tenido religiosas, habíamos tenido sacerdotes, es el primer religioso que tenemos por aquí. Qué honor. Y eso me da mucho gusto. Y quiero empezar por algo que se me hace muy interesante. A ver. Espero que no sea el último. No, esperemos que no. Pero me interesa saber, a ver, estudiaste, o sea, te metiste duro en filosofía, ¿no? Ahorita te dedicas mucho a estar con filosofía, tienes esta materia que das ahorita en el Instituto San Juan Pablo II de Antropología del Misterio Nupcial, ahorita hablamos un poquito de eso, pero me interesa saber cómo un economista, de entrada, cómo un economista termina dedicándose a la vida religiosa o entregando su vida al Señor a través de la vida religiosa. Muy buena pregunta. Y creo que para mí es pues un camino que el Señor me ha trazado y he tratado de responder. Cuando decidí estudiar economía, pues me gustaba ese tipo de reflexiones, de camino, la política, la situación en ese entonces del país, pues empezaba a haber grandes cambios y pues creo que conocí a algunos de estos grandes protagonistas de estos cambios que hubo en México. Estamos hablando de la década de los 90. Y en ese momento de la historia, pues surgieron muchas cosas en mi vida que me hicieron comprender que pues iba, sobre todo, había sentido la vocación de servicio como buen cristiano. Me gustaba hacer, como muchos jóvenes en la universidad, misiones, trabajar en grupos, desarrollar cosas para el Señor a través de apostolados muy sencillos en este ambiente universitario. Y recuerdo mucho que en mi universidad, en la Facultad de Economía, mis compañeros pues sabían que yo era más o menos de esa línea, ¿no? Y pues me echaban carrilla y conversábamos muy a gusto, muy agradablemente. Y había ya esas dificultades, grillas. Sí, claro. Y no sé, el Señor poco a poco, yo había sentido un pequeño llamado desde la prepa, en realidad, pero no le hice mucho caso. Y la reflexión misma de la economía, de lo social, de las necesidades de las personas, me fue orientando a un servicio más cerca de las personas, de la gente, y entendí desde la fe esto y hubo un momento muy concreto en mi vida que el Señor dijo, te quiero para esto. Entonces yo empecé a buscar y a responderle a través de ese llamado y tocando puertas y buscando, pues encontré a la comunidad San Juan en ese entonces en la ciudad de Saltillo. ¿Y recuerdas bueno, me imagino que la pregunta es obvia de que recuerdas el momento concreto, pero ¿se puede compartir? Momento concreto, pues sí, es que hay una parte que es proceso y sí hay un momento concreto. Yo siempre he habido de misiones, te decía, como chavo, me encantaba organizar misiones de Semana Santa con muchos jóvenes, ¿no? Y me iba con la chaviza y luego ya me tocaba organizar y todo. Y siempre había vivido la Semana Santa como, pues en esta, ¿cómo decirlo? Pues no es desorden, pero esta situación un poco caótica que significa ir a una misión en un ejido y todo lo que es eso, ¿no? Uh-huh. Entonces yo realmente no conocía lo que era una Semana Santa. Y entonces cuando le planteo en ese entonces al padre María Tarcisius, que era el superior en Saltillo de los hermanos,
de mi sentir vocacional, él me dice, haz el retiro de Semana Santa. Y dije, bueno, pues no voy de misiones este año, me voy de Semana Santa al convento de los Hermanos de San Juan. Y yo creo que ese fue el clic en mi vida, ese momento fue porque viví una Semana Santa, vamos a decir, como se vive litúrgicamente, con toda la riqueza que la liturgia católica nos permite para esto, y con toda la belleza y la riqueza que la vive la comunidad de San Juan. Entonces, para mí marcó ese retiro, y fue donde realmente decidí y dije, este es mi camino. Que me imagino debe haber sido una experiencia de algo de silencio, ¿no? A diferencia de Semana Santa. Exacto, es una de las características. Y fíjate, hago así como que el punto, porque ahorita que lo dices se me hace bien curioso. Y ahí, cuando estábamos grabando con otros invitados que hemos tenido, últimamente ha salido recurrente el tema de la importancia del silencio, claro, dentro de la vida cristiana, ¿no? Y cómo se nos olvida, ¿no? O sea, dentro de, por ejemplo, esto de Semana Santa, y pues a lo mejor siempre de misiones y siempre eso. ¿Y cómo puede ser un giro? O sea, te cambió la vida. Un momento de silencio de una semana te cambió la vida, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente es importante el saber guardar silencio, ¿no? Así es, para estar abierto a los llamados del Señor. Y para mí ese momento pues fue clave, ¿no? Hubo realmente una sacudida. Hermano, y luego, a ver, tú ya estabas con todo este tema de estudiar economía. La carrera de economía, hasta donde sé, no es sencilla. Es lo que me han dicho, me han contado, ¿no? No es sencilla la carrera de economía. ¿Qué te decían ya cuando tú dijiste, a ver, voy a tomar la vida religiosa con los hermanos de San Juan? ¿Qué te decían, no? O sea, ¿no te pasó que te decían, por ejemplo, tuvimos por aquí al padre Van Troy, no sé si lo ubicas al padre Van Troy, el médico cirujano con su especialidad y todo, y pues una vocación que sale después de ya incluso haber años ejercido su profesión de médico, o sea, con especialidad y todo. Y pues a él de repente le decían, pero ¿cómo vas a dejar todo? Y ¿te pasó algo así como a lo mejor con tus amigos? ¿Cómo si estudiaste economía? O sea, ¿cómo vas a dejar la economía? Todo lo que significaba. Sí, de hecho, pues fue un proceso, fue difícil. Creo que hubo también una gracia en ese momento y muchos veían un poquito venir esto, ¿no? Porque decían, sobre todo los compañeros así más cercanos, lo veían venir. Creo que había signos de mi manera de ser que les decía, bueno, este cuate finalmente. Recuerdo mucho que al cierre, fue el último año de mi facultad, que fue un año muy, muy difícil porque daba clases en un colegio, eran mis últimas materias, pues pasó de todo, ¿no? Me acuerdo que me gusta un poco el oratorio también y hice el discurso final ahí en la facultad, etcétera, ¿no? Fueron momentos muy, muy fuertes, muy emotivos. Y todo eso me orientó, me sirvió porque comprendí que pues era algo muy definitivo lo que había elegido, porque yo me di cuenta que mis amigos reaccionaron, ¿verdad? Precisamente de varias maneras, algunos más positivas, otros más negativamente, sin duda. No fue fácil y hubo después todo un proceso en eso, en el sentido de que pues no fue así como que inmediatamente que pude entrar y perseverar, ¿no? Entonces, hubo un camino, pero la decisión fue en ese momento. Hermano, y no me quisiera como meter tanto de lleno al tema vocacional y todo, pero vamos a imaginar que hay alguien por aquí escuchándonos que a lo mejor anda en ese discernir, ¿no? ¿Cuáles pudieran ser a lo mejor desde tu experiencia, desde tu vivencia y que tú también acompañas mucho a jóvenes? ¿Cuáles serían a lo mejor 2 tips prácticos o no prácticos, simplemente 2 tips para el discernimiento vocacional? Buena pregunta. Pues lo primero es recibir el don. Yo creo que a mí hay una palabra del Papa Francisco que me gusta mucho porque dice, es que no es cierto que no hay vocaciones, Jesús llama. Otra cosa es que haya respuestas, pero las llamadas a los corazones siempre hay. Una de las cosas que hace difícil el discernimiento es discernir los signos. Y yo en mi vida vi signos muy concretos, pero esos signos son muy sencillos y hay que aceptar humildemente que pasa a través de signos muy sencillos, que son personas, situaciones, eventos, que a ti te dicen, pues esto es, pero te dejan libertad. Entonces, pues yo te mencioné de este retiro y de algunas personas que me acompañaron.
Pero pues sí, hay algo interior y hay algo exterior. Hay algo que Dios te envía, en el sentido no de que te envía así como que, te va a decir, no, sino que pues tú lo disciernes, lees eso. Lo puedes leer de esa manera, lo puedes leer de otra. Entonces, como tip, pues aceptar ese don. Yo creo que es una de las grandes dificultades. No somos, naturalmente no nos gustan las cosas gratuitas, y más si somos de regios y que nos gusta trabajar y pues la vocación es un don, es algo que no es algo que yo forjé para mí, es algo que Dios está forjando para mí. Entonces, a veces es dejarse conducir y eso no nos gusta mucho. Entonces, hay siempre esta dificultad, esta lucha en toda vocación, y pues aceptar ese don. Yo creo que esa es la parte más difícil, y discernir los signos. Claro, Okay. hay signos, siempre hay signos. Nada más hay que estar Atentos. Hay que estar atentos, definitivamente. Muchas gracias, hermano. Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte de la filosofía un poquito, porque veo que estás muy metido, ¿no? Como que le agarraste mucho cariño a la filosofía. Pareciera ser, ¿no? Al menos por lo que he sabido, he visto los esfuerzos que estás haciendo con esos jóvenes, estas juntas que tienen para hablar de temas de filosofía y cómo tienen implicaciones en la vida actual, y para abordar temas de la actualidad a través de la filosofía y todo este tema. Claro. Entonces, quisiera que entráramos un poquito por ahí, pero quisiera saber, como para ver si alguien puede identificarse, ¿qué fue lo que te atrapó a ti de la filosofía? Buena pregunta. También ha sido un camino. Cuando estuve en la prepa tuve un muy buen maestro, ya no he sabido de él allá en Saltillo. Se llamaba Héctor Solano. Y fue cuando tienes un buen maestro, pues eso te motiva. Y ese fue mi maestro en prepa de filosofía y de lógica. Duró poquito porque luego creo que tuvo ahí unas dificultades y ya no pudo seguir, pero de esos que te marcan, ¿no? Creo que ahí fue donde atrapé como amor a la filosofía, ¿no? Amor a la sabiduría. Y después yo empecé a hacer mis búsquedas, y cuando conozco a la comunidad San Juan, pues fue una de las cosas que más me atrapó también. En la comunidad hablamos de las 3 sabidurías: la sabiduría filosófica, la sabiduría teológica y la sabiduría mística. Sobre todo esta última es muy jugosa y sabrosa. Pero esta primera, que es como la base humana, diríamos porque a veces dices filosofía y como que mucha gente, conceptos, aburrido. No, en realidad es esta reflexión humana, básica, de lo que vale la pena ser vivido, de lo que te hace feliz, de lo que es verdaderamente bello y bueno. Entonces, y de la verdad, entonces. Y eso me atrapó a mí cuando encontré a la comunidad, porque muchos hermanos pues traían este desarrollo en sus enseñanzas, y siempre hacían esta cosa de darte una base filosófica, llevarte a la palabra de Dios y al misterio místico. Entonces había como un camino, y si no había esta base filosófica, que es muy necesario, yo más me ha como enamorado y busco precisarla lo más posible, porque más comprendo que te ayuda a comprender mejor la palabra de Dios y te ayuda a comprender mejor tu lazo con Dios, la vida mística. Y otra cosa bien importante por la cual me apasiona la filosofía es porque me permite dialogar con mucha gente que no tiene la fe. Eso, qué importante, ¿no? Sí. Qué importante. Y ahorita hablamos un poquito de eso, pero porque tengo una pregunta. No soy tan fan, o más bien no soy fan de Gramsci, ¿no? Anthony Gramsci. Ajá, no soy fan. Pero él decía que todos los hombres son filósofos, ¿no? Uh-huh. ¿Tú crees que realmente todos los hombres somos filósofos? ¿O Sí, estamos sí. llamados a filosofar? Sí, de hecho todo lo hacemos. No lo hacemos de manera profesional o científica, pero naturalmente reflexionamos. Te cito a alguien más diferente que Gramsci, que creo que sí vas a apreciar mucho, que es Juan Pablo II, en una encíclica que se llama Fe y Razón, Fides et Ratio. Uh-huh. Y él dice precisamente eso. Todo hombre, de alguna manera, para organizar su vida y dirigirla, pues le busca un sentido. Y cree, o sea, lo sepa o no, está haciendo filosofía, está haciendo una reflexión sobre qué es bueno, sobre qué es verdadero, sobre qué es bello. Y entonces todo el mundo. Ahora, también estamos de acuerdo que hay, bueno, no sé si estás de acuerdo o no, pero yo creo que hay buena filosofía y mala filosofía. ¿O tú consideras que no existe la mala filosofía? Que no, pues sin duda. No sé si le llamaríamos filosofía, pero porque qué caso tiene reflexionar sobre lo que te lleva al mal. Ajá. O sea, naturalmente el hombre busca el bien y busca
lo que le da sentido a su vida y lo que lo hace verdadero. Ahora, que en eso haya desviaciones y que haya reflexiones que han, claro, sí que las hay. Y está bien raro porque la reflexión filosófica, pienso en los ateísmos contemporáneos, pues viene de una negación de algo que existía antes. Entonces, no sé si me explico. Es muy propio de nuestra cultura occidental hablar de malas filosofías. Ok. Sí. Porque, bueno, la explicación que yo doy, perdón, es la corrupción de lo mejor es lo peor. La corrupción de lo mejor es lo peor. Y donde pudo haber nacido, o sea, Nietzsche, Freud, Marx, las ideologías ateas que niegan la existencia de Dios, por ejemplo, no nacieron en una cultura budista o en un ambiente, nacieron en el cristianismo. Eso hay que verlo. Hay que apuntarlo, ¿no? Hay que apuntarlo porque es una reacción a algo. ¿A qué? Esa es la pregunta. Esta negación de Dios. Ajá. O sea, la afirmación de Dios y la enseñanza sobre Dios que se vive en el cristianismo también se deterioró o se dijeron cosas que no eran verdaderas y algunos reaccionaron. No me acuerdo en dónde lo leí o a quién se lo leí, pero un cristiano, era alguien cristiano, que hacía esta referencia y se agarraba a Nietzsche, ¿no? Uh-huh. Y decía, a ver, si Nietzsche se refiere a esto de que Dios está muerto, que dice que Dios ha muerto, pues él tiene que haberlo visto de alguna forma muerto, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor tuvo encuentros con muy malos cristianos que para él decían, estos cuates dicen que supuestamente creen en un Dios vivo, pero no viven como si ese Dios realmente estuviera vivo, ¿no? O sea, su vida no me transmite ese Dios vivo. Entonces, si ellos dicen que supuestamente creen en un Dios vivo, pero se comportan como si ese Dios vivo no existiera, entonces ese Dios vivo no está vivo, está muerto, ¿no? Entonces, esta persona como que con este razonamiento llegaba a la conclusión de que pudiera ser alguna de las razones. Sí. ¿Qué es lo que dices tú? Es la reacción a algo, o sea, pues sí, a una mala experiencia con alguien dentro de la iglesia o con algún representante mismo de la iglesia, no sé. Sí, habría que discernir ahí porque hay algo que es afectivo, una negación afectiva de Dios a causa de malos ejemplos, o cuando Santo Tomás se pregunta por qué hay la negación de Dios, muchas veces por el sufrimiento, la gente que no entiende por qué el sufrimiento, ¿no? Por ejemplo, que es un gran cuestionamiento, y niega la existencia o dice eso, no, Dios no puede ser eso, ¿no? Entonces, yo creo que una cuestión es la afectiva y otra cosa es un desarrollo racional, como digo, volviendo a tu pregunta inicial, un desarrollo racional que se construye negando la existencia de Dios, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces eso sí, afectivamente lleva a situaciones del hombre pues nihilistas, como las que vivimos hoy en día, que son fruto de esas ideologías ateas nuevamente, que han llevado al hombre a sin razones, ¿no? Al nihilismo, al relativismo, etc. Ahora, hermano, vamos a ponernos como un poquito, ¿cómo se pudiera decir? Para tratar de ayudar. Hay gente que estoy seguro que nos está escuchando y que ahorita con esto que dijiste, por ejemplo, de el ateísmo desde el sufrimiento, que lo aborda Tomás, uh-huh. ¿no? ¿Cómo pudiéramos darle algo, herramientas o no sé cómo expresarlo exactamente, pero es algo que vemos en nuestro día a día, ¿no? En las universidades, en nuestros compañeros de trabajo, es uno de los más concurrentes, ¿cómo se pudiera decir? Excusas para creer en Dios, ¿no? El sufrimiento. Para negar a Dios. Exactamente, uh-huh. Para negar a Dios. Entonces, a los cristianos que nos están escuchando, ¿cómo pudiéramos decirles que pueden hacerle frente a ese tipo de planteamientos? Es una gran pregunta y la gran respuesta pues es la cruz. Signo de contradicción. Signo de contradicción. Es muy bello. Juan Pablo II en un documento que se llama El dolor que salva, Salvifici Doloris, lo desarrolla ese tema y ve la historia de Job en la Sagrada Escritura y la historia de nuestra salvación, Jesús. Y como pues, una de las conclusiones que recuerdo así muy específicas dice, pues quiso poner al centro de las situaciones de sufrimiento, de dolor que vivimos todos los seres humanos, pues se quiso poner él mismo en la cruz, ¿no? Entonces, si alguien sabe lo que es el sufrimiento, lo puede cargar y nos puede dar respuestas,
a eso que parece sin sentido, como el sufrimiento de los inocentes y pues todo lo que hemos vivido de atrocidades en el mundo, pues es la cruz de Cristo. Hay la misericordia, pero también hay la justicia, sin duda. ¿Sí? Okay. En la cruz hay un juicio. Uh-huh. El juicio también es de verdad. ¿Sí? Es el juicio sobre la realidad de que si hay alguien inocente que murió en este mundo, pues es Jesús. Y que el sufrimiento que tuvo, como Dios también, pues capaz de acompañar a todos los otros sufrimientos, cargarlos y darles un sentido, que es lo más difícil a la hora del sufrimiento, como respuesta. Porque si no, no parece tener un sentido. Y por eso dicen, pues eso no puede... Volviendo a lo de los filósofos ateos, para ellos el sufrimiento, el dolor, todo eso, pues es un sinsentido y no tienen respuesta. De hecho, la filosofía no tiene respuesta. Los grandes filósofos hasta ahí llegan. A la hora del sufrimiento, de la muerte, pues no podemos decir ya más. Podemos decir sobre la felicidad pues, mientras caminamos. Aristóteles, Salomás y Platón lograron decir que pues, la contemplación del ser primero, a Dios, pues es de lo más grande que puede haber. Y chido. Pero ¿qué después hay de la muerte? Nadie dijo gran cosa. Entonces... Las mitologías y los pensamientos religiosos pues dicen algo, ¿no? Pero realmente pues no podemos decir gran cosa. Y entonces estos filósofos que niegan la existencia de Dios y construyen sistemas de pensamiento negando la existencia de Dios tampoco responden a esa pregunta. Si escuchas este podcast es porque eres alguien como nosotros que busca siempre cómo crecer en su vida personal y espiritual. Y mi biblioteca católica ha sido la solución para tener todos los meses un nuevo libro que nos impulse en nuestro camino de conversión. Por solo 470 pesos recibirás cada mes hasta la puerta de tu casa un superlibro de pasta dura sobre la vida o los escritos de algún santo de la Iglesia Católica. Entra hoy a bibliotecacatólica.mx y usa el código TESTIGOS10 para que recibas un 10% de descuento en tu suscripción. O... haz una primera prueba comprando solamente un libro por $350 usando nuestro código TESTIGOS10. Recuerda, bibliotecacatólica.mx con el código TESTIGOS10 y empieza hoy a aprender de aquellos que ya alcanzaron la santidad. Regresamos al episodio. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque dijiste algo que se me hizo interesante y que quisiera que también pudiéramos hablar brevemente de eso. Y que es una pregunta muy concreta. Hablaste ahorita, por ejemplo, estábamos hablando del sufrimiento. ¿Qué podemos hacer como cristianos para acompañar a alguien a quien sufre y no ser, ¿cómo se puede decir? De esos de, échale ganas, vas a salir adelante, Dios te ama, nada más. ¿Cómo realmente podemos acompañar a alguien que tengamos cercanos que sufre? Porque creo que todos hemos estado al lado de alguien que sufre, ya sea emocionalmente, espiritualmente o incluso físicamente. O sea, ¿cómo podemos como cristianos realmente acompañar a esas personas siendo efectivos, ¿sabes? Sin quedarnos en un simplemente una palmadita en la espalda y échale ganas, ¿no? Para responder esa pregunta, hemos desarrollado un curso que se llama Acompañar el Sufrimiento, pero que luego por ahí les pasamos la invitación, porque es bastante denso como... Que es el que viene pronto, ¿verdad? Sí, que viene pronto. Okay. Entonces ahí al final les platicaremos. Pero así rápidamente, ¿qué pudiéramos hacer? Pues híjole, yo creo que ahí el Evangelio nos llena de buenas propuestas, porque si alguien se enfrentó al sufrimiento, fue Jesús. Claro, Él como Dios, ¿va? Y hombre también supo enfrentarlo y acompañarlo. Y nos da, creo que algunas cosas muy sugerentes a la hora del sufrimiento. Es bellísimo ver Jesús llorando por su amigo Lázaro, por ejemplo, ¿no? Su corazón humano, que frente a la muerte muestra su afección, su dolor. Yo creo que... pues si somos cercanos a las personas que sufren, pues no tenemos duda de eso, ¿no? O sea, no es falso. Sería como un poco estoico, ¿no? Porque puede haber esta actitud así como que, no, pero hay el cielo, aguanta. Ajá. No, o sea, realmente nuestro corazón humano, y lo vemos en Jesús, tenemos que aprender a eso, a llorar con los que lloran. Tener empatía. Esta situación que la gracia en nuestros corazones, si vivimos la fe a fondo, nos permite
más que empatía, yo le llamaría, y que para mí ha sido también una de las causas por las cuales entré a esta comunidad, el misterio de la compasión. ¿Sí? El misterio de la compasión, ¿dónde lo vemos muy específicamente en el Evangelio? Bueno, pues todo el proceso por el cual Jesús sana y salva a muchos hombres que acompañó en sus años apostólicos, que sabemos que el Evangelio no lo dice, y muy específicamente también en la cruz, especialmente, ahí sí yo creo que podemos verlo en el corazón de María. Si alguien vivió el misterio de la compasión, de acompañar el sufrimiento de alguien, pues es María, al pie de la cruz. Tan lo hizo que Jesús mismo, viendo el sufrimiento de ella, le pide no voltear hacia él, sino voltear hacia Juan y acompañarlo también a él. Y tan lo hizo que hay esta palabra enigmática de Jesús que la dice en las bodas de Caná y se la repite a la cruz a María, mujer, ¿sí? Porque es la obra de la redención en la cual la invita también como a cooperar en esta cooperación. Cuando le dice madre, le dice mujer. Y entonces yo creo que sí, ese momento de la cruz nos debe de, no sé, contémplenlo. Cuando se pregunten cómo acompañar a alguien, pues vean María en el silencio de la cruz, el Stabat Mater, el estando María ahí al pie de la cruz. Creo que eso muestra qué hay que hacer. Eso da luz. Así es. Hermano, ahorita mencionabas cuando hablábamos de filosofía, que si buena o mala o desviaciones en la filosofía. Alguien que quiera empezar a meterse en el tema de la filosofía, que diga, pues me está interesando lo que está diciendo el hermano José. Son dos preguntas. ¿Cómo le hacemos para no desviarnos, ¿no? En la filosofía? Y dos, ¿por dónde pudiéramos empezar? ¿Qué nos recomendarías para los que digamos, le quiero entrar, quiero empezar como a empaparme más para ir metiéndome al mundo de la filosofía? ¿Cómo puedo empezar? Ya. Igual, otro anuncio, Ágora Filosófica. Tenemos un pequeño grupo donde nos gusta hacer estas reflexiones. Se llama Ágora Filosófica para los que gusten. Pero ahí, bueno, y en general, como a mí me toca recibir a los novicios, yo los acompaño en lo que es específicamente sus estudios. El estudio que es la filosofía y es la teología. Entonces, y lleva las nuevas generaciones, pues su conocimiento de filosofía viene algo que vieron en prepa a lo mejor, porque ahora ya ni en prepa hay filosofía. Tristemente, y es muy académica o se refiere más al aspecto histórico y es aburrida. Por lo general, filosofía es igual aburrido. Y no, para nada. Si ustedes realmente sienten el deseo y quieren entrar en un conocimiento filosófico, pues hay varias recomendaciones. Una de ellas, pues vayan con los grandes maestros. A veces no es fácil leerlos, pero hay que empezar con lo más sencillo. A lo mejor leer algún diálogo de Platón, como El banquete, que es bellísimo, o la Apología de Sócrates, donde ahí sí vemos cómo Sócrates, el gran maestro, muere en aras de la verdad. Entonces, además tiene algo así muy, muy motivante. Y El banquete, yo también lo recomiendo mucho porque es un diálogo sobre el amor. Y está padrísimo. También le llaman el simposio, donde hay varios ponentes, como un panel. Todos dicen sobre qué es el amor, reflexionan. Y bueno, al final Sócrates, que es el más chipocludo, ya da el discurso final. Pues no sé, esa es una. ¿Cómo no desviarse? Bueno, además hay varios textos ahí, si quieres luego te comparto algunos links. Hay muy buenos introductores a la filosofía en YouTube, para los que son más de videos y eso, como aquí. Hay más, también algunos libros que podríamos recomendar de muy buenos maestros aquí en México y en España de filosofía que, wow, o sea, hay uno muy, no recuerdo, no me viene a la mente el título, un chico de Ágora Filosófica hizo un artículo sobre eso muy específicamente, cómo, ¿cómo le puso Era más o menos cómo a acercar a los jóvenes la filosofía. Y cita estos textos. Entonces, por ahí te voy a recomendar el artículo y los textos. Órale, y se los compartimos aquí. Se los compartimos muy a la específicamente porque, bueno. ¿Y cómo no desviarse? Fíjense que la iglesia ahí es muy sabia. Dice, pues es que para la filosofía, o sea, no, la iglesia hace teología, no hace filosofía como tal.
Entonces, porque pues, finalmente lo que buscamos es el misterio de Dios, que nos revela. Hacemos filosofía porque hay un preámbula fidei, o sea, nuestra inteligencia es capax dei, es capaz de Dios, y nuestra inteligencia sin la revelación puede afirmar de su existencia. Por eso podemos entrar en diálogo con muchas otras personas que no tienen la fe. Entonces, pero como tal, nuestro esfuerzo final es recibir la fe. Así que, como tal, la Iglesia pues, no impone una filosofía. Fides Ratio no lo dice muy claramente. No podemos imponer, pero sí da ciertos lineamientos. Entonces hay unos párrafos, sobre todo del 81 al 84, lo tengo muy presente porque lo estaba estudiando hace poco con los novicios, donde da ciertas reglas que sí hay que guardar para ponernos en guardia cuando una filosofía ya no nos va a servir precisamente para comprender la palabra de Dios. Entonces dice, y cuando una filosofía no es lo suficientemente sólida para llevarnos a comprender la palabra de Dios, porque y ahí habla de la metafísica, por ejemplo, habla de este esfuerzo de la inteligencia que nos dice que con certeza podemos alcanzar la verdad, que hay que hacer confianza a la inteligencia del hombre capaz de verdad. Que es de donde Tomás se agarra mucho, pues, a Aristóteles, ¿no? Con sus tratados o escritos de metafísica, ¿no? Exacto, es el maestro. Aristóteles y es bellísimo verlo porque son 400 años antes de Cristo que él desarrolla una filosofía que pues es capaz de cooperar con la fe. Que hace poquito, bueno... No en todo, pero sí en muchas cosas. Se empataron dos cosas que tuvimos por aquí de invitado al padre Alberto Anguiano, que actualmente es el rector en la Universidad Pontificia de México. Ah, mira. Y él decía, él nos explicaba un poquito de por qué la razón de que la iglesia se vaya hasta, pues vamos a decir que estos grandes pensadores o estos grandes filósofos como Aristóteles, como Platón, como Sócrates, ¿no? Que son como los maestros de maestros de cierta forma, y por qué la iglesia no hace referencia en la formación tanto a la filosofía más moderna, ¿no? Uh-huh. Y hace poquito escuché un consejo que decía, y lo dejo aquí sobre la mesa para quien lo quiera tomar, que cuando quieras aprender sobre algún tema, siempre te vayas y que si ese tema abarca problemas, que sean problemas que han existido desde el inicio de la humanidad, te vayas a buscar los escritos más antiguos que existan, porque son posiblemente los más sólidos que vas a encontrar y que hayan trascendido toda la humanidad. Exacto. Porque eso quiere decir que, por ejemplo, esos escritos han pasado por filtros de más de 2000 años, en donde se siguen manteniendo vigentes, útiles y siguen dando luz a la humanidad, y que eso es un gran comprobante de que a través de esos escritos el hombre puede llegar a muchas grandes conclusiones en todos esos temas filosóficos, como el ser, qué es la felicidad y todos esos temas. Lo dejo aquí como sobre la mesa. Muy buena tu propuesta, sí. Para quien quiera. No por nada, y muchos de esos, por eso las llamamos textos de sabiduría. Uh-huh. Oye, hermano, y antes quería preguntarte cómo nació lo de los cafés filosóficos y esta ágora filosófica, pero antes de eso, dijiste algo que a mí me caló hondo, porque ahorita estoy, y lo comparto, esto es un poco personal, pero estoy tratando de entrar mucho en profundizar como en los temas de la mística, ¿no? De la contemplación, y dijiste que ustedes dentro de la comunidad tocan estas tres sabidurías, ¿no? Sí. Y está la sabiduría de la teología mística. Y sé que por ahí dabas un tema también o una materia que es la teología de la mística, ¿no? Tal cual, como una materia. Si no mal recuerdo, así se llamaba la materia, ¿no? Estuvimos trabajando por 2 años los textos de San Juan de la Cruz. Ándale, ese texto, sobre todo el Cántico Espiritual y La Noche Oscura. Ajá. Sí, estuvimos trabajando. Era un grupito ahí que teníamos y lo desarrollamos. Y en la comunidad sí, es parte de nuestra, vamos a decir, de nuestro carisma, de nuestro sello. Y sobre todo por los escritos juánicos. Los escritos juánicos, pues tú lo sabes, son los más contemplativos. Uh-huh. Porque nos muestran el misterio de Dios desde la mirada, diríamos, más de la mirada contemplativa, la mirada de águila, desde más arriba. Pues. Y así para nosotros los novatos, ¿qué es en sí la teología mística? No, de hecho, todo cristiano, y esto lo afirma pues varios teólogos, y creo que lo podemos entender, o sea, nuestra fe es eminentemente contemplativa. El hecho de orar, de pensar en Dios, de reflexionar,
la gracia que Dios nos da en el don de la fe es para contemplar. Ahora, ¿qué entendemos por contemplar? Habría que precisar. Pero, o sea, somos novatos todos, porque pues el misterio de Dios nos supera. Claro. Y es la belleza de esto. No es inconmensurable, no lo vamos a meter en estas pequeñas cabecitas. Y por eso estamos como extáticos, como fuera de nosotros. La contemplación es eso, no estoy fuera de mí, estoy hacia alguien. ¿Sí? Cuando amamos hacemos esta experiencia bellísima, ¿no? De salir de nosotros mismos. Ya no me intereso yo de tanto de mí, sino de aquello frente a lo cual estoy. Y entonces el misterio de la fe es lo que hace nosotros. La fe es contemplativa, la fe es un don de Dios para mí que me remite inmediatamente al misterio de Dios en lo más profundo. Entonces, es lo primero que te diría, ¿no? La fe ya en ella misma es contemplativa, y hacer un acto de fe es hacer un acto de contemplación. Claro, hay oración más contemplativa, hay costumbres en nuestra vida más contemplativas. Fíjate, la filosofía nos puede ayudar a entender un poquito mejor lo que es la contemplación. Yo siempre doy un ejemplo muy sencillo, que es más del lado de lo que se llama la epistemología. O sea, cómo pensamos que pensamos. Y es muy sencillo. Nuestra inteligencia, los griegos, volvemos a la cultura cuna de Occidente, decían, es que nosotros hay el nous, la inteligencia, así le llamaban nous, pateticon, y el nous poieticon. El nous pateticon es nuestra inteligencia en el aspecto pasivo, que recibe. Okay. Y el nous poieticon es el hacer, es nuestra inteligencia en el aspecto activo. Entonces, muy concretamente es cuando yo nombro las cosas, es mi inteligencia activa. Les doy conceptos, ¿sí? La mesa, árbol. Trato de poner en un concepto, en un esquemita, en un cuadrito, para yo tratar de llevarlo en mí y entenderlo. Eso que yo veo fuera de mí. O que está. Pero esa conceptualización, esa inteligibilidad, es una cosa interior, es algo de mi interioridad. La contemplación no es eso, no son conceptos, no son cosas que reflexiono en mi mente nada más. La contemplación es más del lado de la inteligencia pasiva. Y eso es lo que nos es. Por eso te decía hace rato, la vocación es difícil porque es un don. Y es en ese sentido, o sea, es algo que recibo. La realidad es algo que recibo en mi inteligencia de manera primeramente pasiva. Es decir, yo no hice esas cosas, yo recibo esa realidad en mí. Y esa realidad después yo la conceptualizo. Pero el primer, vamos a decir, momento de mi inteligencia es esa parte pasiva. Otro ejemplo, la cera y un sello. La cera es, por eso decían, inteligencia es tabula rasa, es en blanco. Entonces, cuando yo recibo, entonces el sello sobre la cera imprime la forma del sello en la cera. Entonces, mi inteligencia pasiva es más esa capacidad de recibir como un sello en la cera. Entonces, la contemplación es más disponernos para recibir el don, el misterio de Dios. Sí. Estoy leyendo un libro que no sé si a lo mejor lo conoces, La nube del no saber. Así como no. La nube del no saber, que habla, pues es anónimo, ¿verdad? Pero místico que es como siglo XII, siglo XIII, por allá, si no mal recuerdo. Eckhart. Bueno, hasta donde yo he investigado no he encontrado... Se lo atribuyen a un tal Eckhart. Sí, ok. Bueno, él hablaba y decía, aunque es pasivo, de cierta forma es activo, Claro. Porque aunque eres tú quien recibe al Señor, también eres tú quien, por iniciativa de Él, tratas de lanzarte a abrazarlo, pero no con tu inteligencia tal cual, sino con tu amor. Porque al final, con nuestro razonamiento, nuestra inteligencia, vamos a decir, nuestra capacidad intelectual, jamás vamos a poder alcanzar a conocer a Dios, ni a abrazarlo, ni a poderlo realmente conceptualizar, entre comillas. Exacto. Sino es la actividad contemplativa, es un abrazo con el amor, ¿no? Lo que decías ahorita de salir de uno mismo, me resonó completamente porque es como salirte de ti, de lo que conoces, de lo que ya sabes o que tienes preconcebido sobre Dios y lanzarte a esa, él le llama la nube del no saber, ¿no? Para tratar de abrazar a Dios con el amor. Así es, al mismo tiempo, y la contemplación es lo más activo que puede haber y lo que redunda en nosotros en más
en una actividad mucho más certera, porque no es lo mismo hacer algo cuando... Para hacer algo necesitas saber qué quieres hacer. Y entonces, si es un conocimiento en ese sentido, y entonces cuando recibes un conocimiento de sabiduría, pues tu hacer va a ser más eficaz, no en el sentido moderno de hacer, sino en el sentido profundo del ser y de la persona. De la persona. Ya nos pusimos así de repente como... Oh, perdón, disculpa. Pero hermano, ¿cómo nace entonces esta iniciativa? Porque sé que ahorita te juntas con jóvenes, así profesionistas y demás, y hablan de temas actuales y cómo abordarlos desde una perspectiva filosófica, ¿no? Y prácticamente cómo aplicar la filosofía en el día a día. Quisiera saber, ¿cómo nace esa iniciativa? Porque me llama la atención. Uno pensaría que ahorita a los jóvenes pues, no les interesa la filosofía. Yo soy más de la idea de que no se las hemos presentado como es la filosofía. Claro. Pero ¿cómo nace la iniciativa? Quisiera empezar por ahí y después quisiera que pasáramos a qué utilidad pudiera tener o has visto tú que tiene en los jóvenes la filosofía para la vida diaria, ¿no? En la vida cotidiana cristiana. Ya. Bueno, pues para los segundos yo creo que habría que traerlos aquí para que te digan si realmente les ha servido. Porque yo también me he hecho la pregunta últimamente. Oye, ¿les está sirviendo o es show? No, yo creo que sí. En todo caso, yo puedo ver ahí un proceso, ¿no? En algunos de ellos como han... y sobre todo, una de las metas es que podamos entrar en este diálogo con el mundo contemporáneo. Muchas veces... y que era una de las críticas a los católicos, no reflexionamos, decimos, bueno, el Papa lo dijo, está en el catecismo y ya, ¿verdad? Entonces ya, es verdad. Entonces no, o sea, hacer realmente para poder confrontarnos con el mundo contemporáneo, por eso los temas son así muy de actualidad, poder hacer esta reflexión, entrar en un diálogo, ¿sí? Para poder comprender, para poder acompañar, para no, lo que nos pide mucho el Papa ahora, ¿no? O sea, no aventar una doctrina, que pues ahí más o menos podemos o no cargarla, sino más bien acompañar y hacer este proceso. No es lo mismo que yo te imponga una verdad a que tú te ayude a descubrirla. Entonces, cuando ya la haces tuya, pues eso cambia tu manera de comportarte, de ver las cosas, de relacionarte. Como muy método socrático, ¿no? La mayéutica, así. Sí, y yo creo que además tiene bueno, en todo caso para mí, nota pastoral. O sea, nosotros, por misericordia de Dios, hemos recibido la verdad y la tratamos de llevar, somos poseídos por ella, no la poseemos y tratamos de llevarla a los demás porque sabemos que eso es la felicidad del ser humano, ¿no? Entonces, no, híjoles, es así como que no me puedo quedar con esto, tienes que conocerlo. Eso nos hace felices realmente, ¿no? ¿Y cómo nace? O sea, ¿cómo nace? Entonces, es un proyecto que, bueno, aquí concretamente en Monterrey, empezó con un hermano que se llamaba Pablo de Tarso, un hermano de Laredo. Creo que fue el que empezó. Y se fue, porque pues cambian los hermanos y O sea, el mismísimo Pablo de Tarso. Bueno, es que sí se llamaba como religioso. Sí, o sea, es broma. Por cierto, en el... Qué nombre, oye, que por cierto, qué nombrecito se cargó, ¿eh? Sí. Y qué responsabilidad. Por cierto. Él empezó este diálogo con los jóvenes. Y después, no me acuerdo si hubo otro intermedio antes que yo, y luego ya yo retomé el asunto. O sea, se había medio muerto y lo retomamos. Ya tiene bastante tiempo que lo estamos desarrollando. Y viene también, en mi comunidad hay mucho esta práctica. Mi comunidad nace en Francia en el 75 y crece muy rápido por todo el mundo. Llega aquí a Monterrey en el 92. Pero hay esta práctica en los conventos ahí en Francia con muchos jóvenes que le llamaban los Pisa Ecclesia. O también cafés filosóficos había. ¿Y qué era eso? Reunir a los jóvenes y hablar de un tema. Alrededor de una pizza, de un café, de algo. De una cheve. De una cheve. Yo me uno a cheve filosófica. Vamos a empezar. De hecho, sí los hay, pero ese no es muy público todavía. Mándenos por aquí mensajitos si a alguien le interesa pertenecer a la cheve filosófica o al café filosófico. Oye, hermano, ya para ir medio concluyendo, quisiera hablar un poquito, bueno, son dos cosas, pero creo que la segunda podemos ser más concretos, pero la primera precierre es, ahorita tú das una materia que se llama Antropología del Misterio Nupcial. Sí. Quisiera que me contaras un poquito de qué se trata la antropología del misterio nupcial. De entrada a mí me habla de algo que tiene que ver directamente con la profundización en el misterio del matrimonio o del sacramento del matrimonio y que creo que es un tema que
por favor, necesitamos explorar más Sí, por cierto. porque las familias estamos en crisis, ¿no? Cierto. Y el futuro de la humanidad, Juan Pablo II decía, se juega en la familia. En la familia. Ahí están las vocaciones, ahí está el futuro de la iglesia, de los estados, de que la gente crezca con deseos de paz y no de guerra, etcétera. Sí, Juan Pablo II tuvo esta intuición y el Instituto Juan Pablo II, el pontificio, que sucede en Roma y que tiene por todo el mundo casas, aquí en México se ha desarrollado a través de la Universidad de Anáhuac, lo que es el Juan Pablo II, es un instituto aquí en Monterrey, desarrollan varias maestrías sobre todo, y diplomados. Me pidieron desde hace tiempo desarrollar esta antropología, que es bellísimo. Yo he aprendido caminando también con esta materia, no es algo que conociera mucho antes de la comunidad, salvo lo que pues, había recibido de mi comunidad en la teología y en la filosofía. Y fui descubriendo la famosa teología del cuerpo de San Juan Pablo II, y que finalmente es esta sacramentalidad del matrimonio, como tú también lo llamaste, que es el quid, que es el corazón de esto, porque si lo pudiera sintetizar en una palabra, diría que toda existencia es nupcial, aún la de un religioso. O sea, toda existencia no es para sí mismo, es para el otro. Y en el matrimonio es donde se realiza ese plan de Dios muy concreto que Adán y Eva, y es muy bello porque las catequesis de San Juan Pablo, que son un poquito a veces difíciles de leer, pero si tienen deseos me dicen y yo les ayudo, tienen esta nota de volver a lo que Jesús mismo en Mateo 19, cuando le preguntan sobre el matrimonio, dice, en el principio no era así, cuando le preguntan específicamente del divorcio. Entonces, Jesús mismo lo dice, y Juan Pablo II remite a este principio. Este principio está revelado para nosotros en los dos relatos de la creación del hombre y la mujer en el Génesis, específicamente el relato que nos habla de la creación de Adán y de Eva. ¿Sí? Y ahí es la riqueza que ahí Dios transmite con su revelación, es una riqueza antropológica, en el sentido de que nos da un sentido de lo que es el ser humano en realidad, en esta complementariedad hombre-mujer, y en esta realidad que el deseo desde el principio del sacramento del matrimonio. El sacramento del matrimonio se refiere, sí, al sacramento católico, pero se refiere también al hecho de la realidad de la unidad del hombre y la mujer al formar una familia, en cualquier religión. Esta sacramentalidad entonces abarca en la historia de nuestra salvación momentos muy concretos que también podemos, o que en esta materia analizamos, como es el Cantar de los Cantares, y toda la cuestión de cómo lo erótico, el erotismo, el placer sexual que se vive castamente en el matrimonio es asumido por la gracia y es llevado a una plenitud en el amor, en la vida. Siempre esos temas me ponen la piel chinita porque pues es algo que yo vivo, ¿no? Es algo que yo vivo con mi esposa. Exacto. Y que es algo que, o sea, cuando uno se pone a ver los signos de los tiempos, te das cuenta, o sea, desde el documento de Gaudium et Spes, Sí. 60 y ¿qué? 63, 4 por allá. O sea, ya hay un pedazo, buen pedazo, dedicado completamente a hablar sobre la dignidad del matrimonio y de la familia. O sea, desde ahí estamos viendo los signos de los tiempos en donde el Espíritu Santo nos está queriendo hablar y decir, aguas, porque algo está pasando con las familias, ¿no? Cuidado porque algo está pasando con lo que significa el matrimonio. Y yo creo que también es un llamado de atención. Bueno, no creo. Es un llamado de atención a todos los que nos decimos matrimonios cristianos, ¿no? A todos los que nos decimos matrimonios católicos, porque incluso después habla sobre la urgencia de que los matrimonios que se dicen cristianos o que se dicen católicos sean testimonio, creo que usa la palabra de una relación sana. Y creo que usa la palabra sana así tal cual, si no mal recuerdo. No me acuerdo exactamente en qué parte. Digo, tú tienes muy buena memoria al parecer y citas los números y todo. No me acuerdo en qué parte, pero eso a mí me cala en el sentido de que nos falta mucho, ¿no? O sea, como familias. Sí, y al mismo tiempo hay un peligro que ahora estuve fin de año, en enero, perdón, a principio de año, en un evento vino un vicepresidente de Roma, y una de mis conclusiones y de lo que él decía que me quedó muy claro es que
por un lado, podemos cargar a los matrimonios con un peso de ideal de matrimonio cristiano. Entonces nos decía, mejor acompañémoslo, llevémoslo a descubrir eso, porque luego puede ser muy pesado pensar en un ideal. Y en un mundo contemporáneo, donde cito dos cosas muy sencillas que le dieron en la torre a nuestra manera de pensar el matrimonio, porque éramos muy clásicos, muy, si tú quieres, medio agrícola en el asunto del matrimonio. O sea, sí, o sea, silvestres, porque era hombre que se casaba para tener hijos que pudieran labrar la tierra o trabajar, y era la naturaleza, respondía a un... Y era pues muy bello, y la gracia también asumía eso. Pero cuando Lutero decide separarse de la iglesia, una de las cosas que lo divide de nuestra fe, pues es que para ellos el matrimonio no es un sacramento. Es algo que Dios permite para que se calmen las concupiscencias. Una visión un poco cerrada, pero la visión protestante. Bueno, no de todos. Y el hecho de que, ¿cómo decir? Hay algo de la concupiscencia que no logra en el hombre más que por la gracia ser redimido. Entonces hay algo ahí, además, que está, bueno, creo no me voy a todo el aspecto doctrinal, pero creo una serie de consecuencias en la manera de ver el matrimonio. Hay otra cuestión que fue la filosofía también, las filosofías que fueron demasiado racionalistas, Kant, todo eso, que por rebote hubo un romanticismo, y entonces la finalidad del matrimonio se volvió la finalidad unitiva y no la procreativa, y entonces también vino todo el problema ya más adelante de la píldora y de los métodos anticonceptivos. Entonces hubo como cuestiones muy concretas que pues vinieron a que la iglesia se movilizara y se pusiera a reflexionar sobre qué es la verdad en el matrimonio, que no habíamos hecho a fondo esta reflexión, nos faltaba. Y cuando surge esta encíclica que se llama Humanae Vitae, donde dictamina con claridad el pensamiento de la iglesia con respecto a los métodos anticonceptivos, en ese entonces era el boom de la píldora, pues surge ahí un momento en el que muchos no están de acuerdo, se hace una división. Antropológicamente, la manera en cómo se explica en ese documento, me atrevo a decirlo, fue muy frágil, muy débil. Por eso Juan Pablo II hizo estas catequesis, para llevar a la iglesia a comprender cada vez mejor esa verdadera antropología. Okay. Está eso que dices, por ejemplo, de cómo se distorsionó y cómo viene a impactarnos con esto de los métodos anticonceptivos. O sea, yo estaba viendo estadísticas de los índices de natalidad, ¿no? En los países. Se ve una caída horrible. Y lo triste es que incluso en América, o sea, uno creía hace unos años, no, eso es en Europa. No, eso ya está aquí. Sí, si no mal recuerdo, México ya está en algo así como en un 2.8, algo así, de índice de natalidad. Y creo que el límite es 2.1. Si llegamos a un índice de natalidad por debajo del 2.1, estadísticamente es irreversible. Sí, y se invierte la pirámide. Y se invierte la pirámide, exactamente. ¿Qué quiere decir? Que ya estamos en una carrera contra el tiempo en donde van a dejar de existir personas, ¿no? O sea, de cierta forma. En Europa ya no alcanza el 1. Exactamente. O sea, es algo que de verdad debe urgirnos, ¿no? En profundizar en esos temas. Así es. Pero bueno, hermano, antes de pasar ya a la parte de las preguntas, ya nada más quiero tocar algo así rapidito, y es, haces un montón de cosas, ¿no? O sea, estás con los novicios y luego lo del café filosófico, y me imagino que te gusta estar leyendo mucho, estudiando mucho y todo el tema. Pero tienes tu vida religiosa también. Entonces, ¿cómo cuidas o cómo balanceas tu vida apostólica y tu vida espiritual? O sea, porque definitivamente no puedes vivir sin ninguna de las dos, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo lo balanceas más que nada para aquí quien nos está escuchando? Porque sé que, por ejemplo, nosotros como laicos, hay etapas en nuestra vida en donde es córrele a la escuela y córrele a la córrele a la escuela y córrele al trabajo y córrele al apostolado. Y podemos entrar en un momento de muchísimo activismo en donde se nos va la parte espiritual. Entonces, ¿cómo lograr ese balance? ¿Cómo poner las cosas en balance? Aun cuando, pues
estamos llenos de cosas, ¿no? Llenos de actividades. Gracias, sí. Pues sí, siempre es una pregunta, ¿no? Y más con este estilo de vida mixta, porque no somos puramente contemplativos, somos apóstoles. Entonces un poco así como que se estira para los dos lados la cruz. Pero sí, una de nuestras exigencias, la verdad es que yo la tengo fácil porque, bueno, el Señor me ha conducido por buen camino y mi comunidad guarda lo que se le llama una vida regular. Nosotros nos levantamos 6:15 a rezar en silencio, tenemos laudes juntos, cantamos la misa, y tenemos el rezo de sexta y el rezo de vísperas y adoración 1 hora en la tarde también. Entonces tenemos 2 horas de adoración en silencio diarias. Entonces normalmente en un día normal para mí, pues eso es mi vida. Y yo trato de insertar al interior de eso las actividades que desarrollo. O sea, no toco esas horas de oración, ¿verdad? Trato de estar ahí, de rezar. Y ya, si es algo apostolado, es después de vísperas, de adoración, o después de laudes, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esas 2 horas son intocables, no las negociamos. Okay. Y gracias a Dios tenemos un superior que nos cuida para eso, tenemos un padre espiritual, o sea, muchos medios, ¿no? A ustedes como laicos, ¿qué les recomendaría? Ándale, eso me gusta. Pues no hacer lo mismo porque pues obviamente ustedes se tienen que levantar y cambiar pañales y hacer otras cosas, ¿no? Pero sí que busquen momentos de oración fuerte en el día. Sí, hay que dárselo. Eso sí es otra cosa que sí no hay que negociarlo mucho. Un momento fuerte de oración en el día. A lo mejor no va a poder ser frente al Señor en el Santísimo. Si puede ser, qué bueno, que sean 10 minutos. Es una fuente a la cual te acercas y te renueva. Pero si no, en los traslados, yo lo hago mucho en mis traslados, rezar el rosario, un buen canto, la lectura espiritual cuando es posible, le apagas el Netflix y lees más un buen libro, porque pues finalmente, y si lo evalúas, te va a dejar más. Uh-huh. Pero bueno, esa evaluación hay que hacerla. Es cierto que estamos cansados y pasivos y recibimos y ya, más sencillo, ¿verdad? Cuidado, esa no es la inteligencia activa a la que me refería, ¿eh? Digo, pasiva. Para que no se malinterprete. Sí, esa no es la que nos hace contemplar. Es sumamente activa desde otra perspectiva. Entonces, pues sí, buscar eso que te va a descansar realmente, que te va a ayudar a contemplar. El contacto con la naturaleza. Salgan de la ciudad de vez en cuando. La ciudad no ayuda. Ahí Nietzsche tenía razón, ¿verdad? Decía, ciudad, hombre, porque es la Madrid hombre, ¿no? Uh-huh. En el campo, Madrid Dios. El hombre no puede hacer esas montañas y esos árboles y esos amaneceres. Exacto. Está claro. Entonces sí, serían mis recomendaciones. Busquen un tiempo fuerte en el día personal de oración. Rosario en los traslados, lectura espiritual. Y bloquearlo, o sea, realmente bloquear ese tiempo. Sí. Y nada más se mete ahí. O sea, a lo mejor no podemos tener tu vida, ¿no? O sea, de decir 2 horas diarias de contemplación, o qué chulada, ¿no? Nuestra vida tal vez, pues, por nuestro llamado no nos lo permite, pero sí, oye, a lo mejor pueden ser 10 minutos de oración intensa, ¿no? De oración, a ver, y esos 10 minutos son no negociables. No, o sea, negociables. Oye, ¿que hay esto? No, son mis 10 minutos. Oye, ¿hay esto? No, son mis 10 minutos con el Señor, no los puedo dejar, ¿no? Así y eso es lo que siento que a veces nos falta mucho y decimos, es que no tengo tiempo. Y no, yo digo que más bien lo que falta es que no es tu prioridad. No es tu prioridad, exacto. Entonces, a saber poner lo que es primero para ordenar después lo demás. Uh-huh. Hermano, pues muchísimas gracias. Vamos a la parte de las preguntas concretas. ¿Te parece bien? Si pasamos de una vez a la parte de las preguntas concretas, te voy a pasar por aquí las tarjetitas. Tomas una, la lees por favor, la respondes y de ahí nos vamos con el resto de las preguntas. ¿Te parece bien? Va que va. Sin verba. A ver. La que salga. Vámonos. ¿Qué dice? No, esta no. Está muy comprometedora. ¿Qué dice? Si fueras el joven de los 5 panes y 2 peces, ¿qué traerías de comida? Sí. Te tocó una de las facilitas. Ah, qué bueno. Al fin una fácil, porque me has puesto muy difíciles. Si fueras, ¿cómo que qué traería de comer? Pues los 5 panes y los 2 peces, ¿no? Mira, realmente lo que está detrás de esa pregunta es simplemente
¿cuál sería la comida que tú traerías cargando? Ah, ok, ya entendí. O sea, ¿qué me gusta de comer? Ándale. Digo, la quisimos poner así como que con este toque cristiano, pero prácticamente esa es la pregunta. Pues aprovecho para una enseñanza porque el Evangelio de San Juan, una clave de lectura es las comidas. Si Ok. quieres leer el Evangelio de San Juan, chécate, se la pasan comiendo en ese Evangelio. O sea, si puedes, lo podemos puntuar por comidas. Por Ujú. la cena en Betania, la multiplicación de los panes, que es este momento. Ahí es donde también Juan menciona la segunda, ¿no? También la segunda multiplicación, ¿o no? No, él nada más en el capítulo 6 es donde lo refiere. Los sinópticos sí hacen Ah, ok. en otros Sí, momentos. sí, el discurso eucarístico en Juan Eucarístico, 6. pero sí, si puedes checarlo, hay como varios momentos donde tiene que ver la cuestión de la comida. Entonces, ¿Qué dices? Y ahí me excuso. ahí me excuso, porque es porque es parte de esta riqueza del ser humano, de convivir y de, ¿cómo se dice? Compartir El en pan. una mesa. Es que no nada más compartimos materialmente, sino espiritualmente. ¿Y qué traería yo? Ay, híjole, pues me formaron mal los franceses, entonces me gusta mucho un rico queso, con un buen pan integral, así de esos hechos Entonces, como los que hacemos en el convento. De vez en cuando. cinco panes y 2 quesos Y 2 traerías. quesos. Buenísimo, Y un buen hermano. vino. Y un buen vino. Hermano, ¿cuál es el mejor consejo de vida que te han dado? Mejor consejo de vida. Buena pregunta. Pues que han habido varios. Híjole, Que se te venga el primero que se te venga. a la mente. El primerito. Pues bueno, es que como estábamos hablando de ese tema, el de mi vocación. Creo que el mejor consejo fue ese de este padre que te decía, que me dijo, vente a hacer el retiro de Semana Santa. O sea, Ahí cambió todo. Vente a vivir un retiro. Ven y lo verás. Ah, ven y lo verás. Como en sí. ¿Cuál es el otro lado? ¿Cuál es el peor consejo espiritual que te ha tocado escuchar? Escuchar o vivir también. O que te han dado. Ajá. ¿Qué me han dado? El Que te ha tocado peor. escuchar o que te han dado. Ay. Ay, no me viene ninguno. No, si no, nos pasamos a la que sigue y si te acuerdas de uno, pues Luego vendrá. Ok. luego vendrá. Hermano, ¿hay algo en la iglesia que te gustaría poder cambiar? Y no me refiero a cambiar como organización o como estructura, sino a lo mejor en cómo los laicos nos comprometemos en vivir la fe, a lo mejor en cómo interactuamos con la vida religiosa, no sé, en todos los sentidos, en todos los ámbitos, que es algo que te gustaría como poder cambiar, no sé, a lo mejor la vida en comunidad en las parroquias, no sé. A eso va referido la pregunta en general. Algo que te gustaría así como poder hacer diferente, mejorar, no sé. Pues hay varias cosas. Yo creo que, bueno, una muy práctica es cómo recibimos en nuestras parroquias, en nuestras iglesias. Yo lo he visto, en algunas parroquias ya lo hacen, cuando hay alguien nuevo, cuando hay un equipo que recibe en la misa. No todas lo hacen, ojalá más lo hiciéramos. Tratamos de hacerlo. En mi convento, pues yo siempre lo he visto, porque desde que llegas, cuando a mí me tocó llegar la primera vez, siempre había un hermano, siempre había alguien con quien referirte. Cuando llegas y no hay nadie, y te vas y no hay nadie, no es comunidad. Yeah. Yo creo que es una cosa que tenemos que cambiar en la iglesia. Ahí hay que aprenderle también a nuestros hermanos protestantes. Definitivamente. Sí, no, ellos lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Ellos lo hacen muy bien. Hermano. Sí, es una de las cosas. ¿Hay algún libro que haya marcado un antes y un después en tu vida espiritual? Volvemos al momento inicial, y cuando hice este retiro en Semana Santa, el libro que leía durante esa Semana Santa se llama Misterio de María, del Padre Felipe, del fundador de la comunidad. Okay. Misterio de María. Sí. Bueno, en ese momento, ese libro me movió el tapete. Okay. Lo meteré a mi lista de libros pendientes. Bueno, no sé si qué tanto veas películas, series o documentales, pero ¿hay alguna que digas tú, ay, cómo quisiera que esta pieza de contenido, esta película, serie o documental, la pudieran ver todos? Vi una hace muchos años cuando estaba buscando mi vocación, y creo que por ahí debe de andar. No la he buscado mucho, pero es una serie española sobre la vida de Santa Teresa de Ávila. Oh, la de como 7 horas.
No sé cuánto, no me acuerdo. Yo me acuerdo Es que larga. Sí, es larguita, sí. Es buenísima, sí. Sí, hay varias, no sé cuál sea la que tú piensas, pero si me la compartes y si es esa, me va a dar mucho gusto porque la verdad no he tenido el tiempo de buscarla, pero creo que es una de las que me recuerdo bien que me marcó. De las modernas, híjole, no soy mucho, yo quisiera tener tiempo para redes y ver Netflix, pero no he tenido mucho tiempo últimamente. ¿Cuál vi que me gustó? No, la verdad no he visto. No te apures. Con esa de Santa Teresa, que yo creo, yo he hablado sí con amigos, yo la he visto, pero tengo muchos amigos que ni idea de que existía. Sí. Y es buenísima. Bueno, al menos la que yo vi es buenísima. Es larga y puede hacer que hay quien la sienta como un poco lenta porque es mucho de diálogo. Pero es buenísima, sí, para la vida espiritual. Hermano, ¿cuál sería la lección más memorable que te hayan dejado tus padres, que recuerdes hasta el día de hoy? Hay varias, sin duda, y mi madre es una persona que ha luchado mucho en su vida y ha tenido muchas dificultades. Creo que ese tesón, que a pesar de tantas dificultades, bueno, yo lo veo ahora desde mi perspectiva ya de ciertos años y digo, wow, ¿cómo fue que pudo superar todas esas dificultades? Para mí eso es un legado, porque... como la resiliencia. Resiliencia es la palabra exacta, en medio de sufrimientos, dificultades, sinsentidos a los cuales la vida la llevó, tengo que decirlo, y que los ha superado. Entonces, para mí, eso es bastante. Hermano, pues muchísimas gracias. Vamos con la pregunta final, pero sí. Antes, pues quisiera aprovechar, mencionaste aquí en al medio inocio, mitad. Gracias. Por ahí mencionaste que íbamos a tener un taller sobre acompañar en la enfermedad, de la antropología, estoy leyendo aquí, acompañar en la enfermedad. Si gustas invitar a la gente, no sé qué más venga para también la comunidad de San Juan o estos cafés filosóficos, pero este espacio es tuyo. Adelante antes de pasar con la última pregunta. Gracias por este espacio y pues miren, estamos desarrollando este curso, es de 24 horas, se va a desarrollar en el Auditorio Juan Pablo II, que está ahí al lado de Catedral, en la Curia. Y va a ser los sábados, empezamos el 26 de marzo, los sábados a las 10 de la mañana. Les vamos a dejar aquí el código QR para que se inscriban o el enlace y puedan así ahí checar el programa. Son 4 módulos y cómo se desarrolla este curso. Antropología, sí, para acompañar la enfermedad. Ahorita que pues, acabamos de vivir esta pandemia, creo que todos necesitamos un poquito reflexionar sobre esta cuestión del sufrimiento, de hecho. Muy bien, pues vamos a dejar todos los links en la descripción de los episodios para que por ahí los que puedan se vayan a inscribir. Pregunta que muy seguramente le va a salir a la audiencia: si estoy fuera de Monterrey, ¿se va a transmitir en línea o algo como para también a lo mejor gente que se quiera inscribir y tomarlo de manera digital, o es solamente presencial? Quisimos que fuera solamente presencial. Okay. Posteriormente editaremos alguno para ponerlo en línea. Perfecto. Hermano, pues muchísimas gracias por tu tiempo y vamos con la pregunta final. A sus órdenes, sí. Me siento mejor. Vamos a imaginar que por alguna razón el Señor Jesús se te aparece así un día en tu celda, ¿no? Dice: hermano José, no me preguntes por qué, pero necesito borrarte tu memoria y vas a volver a empezar. Pero te voy a dar chance de que conserves 3 aprendizajes de todo lo que has vivido dentro y fuera de la vida religiosa. 3 cosas que hayas aprendido, 3 aprendizajes de vida que quisieras conservar, que digas, no puedo vivir sin ellos. Señor Jesús, por favor, consérvame estos 3 aprendizajes. ¿Cuáles serían? Wow. Uno que pues es un secreto entre él y yo, entonces no va a haber problema, él va a saber cuál. Buena forma de esquivar la pregunta, muy bien. Pasamos al segundo. y que él me dio en un momento muy específico de mi vida. Que es una gracia muy especial. Otro sería que me dejara la costumbre, el don de la oración, que pues ha sido lo que me ha fortalecido siempre, ¿cómo decir? Pues lo que ha permitido, ¿no? Que no sé cómo decirlo, en el sentido de tu pregunta, perdón, pero que sea esta sabiduría de la oración continua.
Y un tercero, ¿cómo le llamaste? Perdón. Sí, Aprendizaje. Aprendizaje. Ajá. Y el aprendizaje de la oración, este aprendizaje que me dio en un momento muy especial. Y un tercero, híjole, que también ha sido un don, pues que todo es don, ¿verdad? Mucho más práctico, pero que me acompañó muchos años de mi vida de hermano. Ahorita ya no lo hago porque estoy en rollos administrativos, pero el aprendizaje de la cocina. ¿Ah, sí? Sí, me encanta la cocina. El tiempo que hicieron pan. El tiempo Bueno, que hice pan y que hice pan. la cocina para mis hermanos por tantos años fue algo y ha sido siempre algo que me es muy grato. Y bueno, hasta aquí llegamos en el episodio del día de hoy. Espero que realmente este episodio, este contenido haya servido para tu crecimiento en tu vida personal, profesional y espiritual. Ya sabes que si nos estás escuchando a través de YouTube, puedes darle clic al botón de suscribir y compartirle este episodio a alguien que creas que le pueda servir, a tu mejor amigo tal vez. Y si nos estás escuchando a través de Spotify, por favor dale clic al botoncito de seguir, de follow, de suscribir y califícanos con 5 estrellas, que eso nos ayuda muchísimo para que el contenido pueda sugerirle a otros hermanos católicos y que también les pueda servir para su crecimiento personal, profesional y espiritual. Y bueno, nos puedes encontrar como Testigos Podcast en todas las redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Adiós.